Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con la historia real que ocurrió tras la serie El Vigilante, que se ha hecho bastante famosa en Netflix. Consta de 7 episodios, yo os la recomiendo porque la verdad es que está bastante bien y va cada vez como mejorando. Pero yo os vengo a contar pues la historia real tras este suceso, que realmente como que no varía tanto de la serie, pero sí que es verdad pues que la serie se ha dramatizado un poco. En la serie vemos que una familia con 2 hijos, uno pequeño y otra chica adolescente, se mudan a una casa que es la casa de sus sueños y que de hecho hipotecan toda su vida, todos sus ahorros, todo lo que tienen, pues por mudarse a esta casa. El motivo de mudarse a esta casa es que ellos viven en Nueva York y consideran que es pues muy peligrosa y que no es un sitio adecuado para criar a sus hijos porque ellos quieren sentirse seguros. A esta casa que está en Westfield, New Jersey, pues piensan que es una comunidad mucho más pequeña, es una de las ciudades uno de los barrios más tranquilos que hay, y entonces pues se sienten mucho más seguros. Sin embargo, cuando se mudan, pues ellos deciden hacer una serie de reformas y empiezan a recibir unas cartas que están firmadas por el vigilante, donde bueno, les empieza a decir que les da la bienvenida y qué tal. No empieza en muy mal tono, pero cuando sigue la carta dice pues que tiene que vigilar la casa porque siempre ha habido alguien vigilando la casa, que la casa esconde una serie de secretos y que no les va a perder de vista. A partir de aquí llegarán más cartas, tampoco muchas más, ¿vale? 3 o 4 cartas. Pero sí es verdad que los vecinos tampoco contribuían a que la familia se sintiera segura y confiara en ellos. Porque en la serie, cada uno de los vecinos, tanto una pareja de personas mayores que viven enfrente, de nuevo tienen un conflicto porque ella había plantado pues una especie de lechuga de planta en su propiedad y daba la mitad daba la propiedad de ella y la otra mitad daba la propiedad de él. Entonces cuando tiene una discusión y él le dice que hace en su propiedad y tal y cual, pues ella les dice: os estaré vigilando. También tiene otra pareja de vecinos que es una hermana con un hermano que tiene algún tipo pues de trastorno mental, parece un poco como, no sé, creo que le dicen que tiene un estrés postraumático primero, pero se ve que anteriormente le diagnosticaron con un tipo de trastorno esquizofrénico, ¿vale? Y este hermano, que no está bien porque tiene un trastorno mental, se colaba en la casa a dejarles el periódico, e incluso un día se lo encuentran dentro del portaplatos. Ya sabéis, este ascensor que va de planta en planta para que se llevara la comida. Una vez que se lo encuentran en su casa, pues obviamente van a la policía por segunda vez porque ya habían ido por lo de las cartas. Y lo tercero que les ocurre es que un pequeño hurón, que era la mascota del niño, pues se aparece muerto. La policía no parece tener ningún tipo de pista, les dice pues que será una broma o algo así, pero la verdad es que el padre se va obsesionando cada vez más por saber quién es. Ellos contratan una detective privada para que intente averiguar qué es lo que ha ocurrido. Así vamos sabiendo que un anterior propietario también recibió cartas y le cuenta también una historia un poco surrealista de rituales satanistas y tal. Poco a poco, ya os digo, la familia se va carcomiendo, parece que todos son sospechosos porque es que literalmente parece que todos tienen algo que ver. Mi teoría, que no es la teoría oficial, pero yo creía que estaban, pero sí puede ser quizás la teoría, no sé, la teoría de la historia real. A mí me dio la sensación de que intentaban especular todo el tiempo con la casa, ya sabéis. Cierta persona la compra a 3 millones, la tiene que vender por fuerza mayor a 2, le han ganado 1 millón. Entonces la siguiente familia que la compre, pues si la compra a 2, pues van a hacer que ellos pues tengan que venderla a 1 millón. Entonces, que es que no se va especulando con la casa y esa propiedad pues va ganando, ya lo sabéis, pues un beneficio económico. La historia real tampoco se dista tanto, pero sí es verdad, como os digo, se han dramatizado ciertas cosas en la serie que tampoco os quiero contar pues para no haceros un spoiler. Porque como os digo, os recomiendo mucho verla porque es una serie de Netflix de solo 7 capítulos que se puede ver pues en un fin de semana. Y en la historia real nos encontramos a este matrimonio que efectivamente vivían en Nueva York y se van a vivir a esta propiedad pues por lo mismo, porque quieren tener una serie de sentirse como más seguros y creen que es un entorno mucho más adecuado para criar a sus hijos. Cuando están realizando las reformas, ellos reciben la primera carta, y sí es verdad que la carta es un poco inquietante y de nuevo viene firmada como el vigilante. Ellos acuden a la policía, pero la policía le dice pues que tampoco hay nada claro. Lo que sí le aconsejan pues que no hablen ni con los vecinos ni con ningún allegado, que lo mantengan en secreto. Yo supongo que lo harían porque siempre
si tú hablas de algo y una de las personas de tu entorno, uno de tus vecinos, es el que está haciéndolo, pues que es que no le estás dando como pistas de tus movimientos. Así que supongo que por eso les dijeron que no dijeran absolutamente nada. La cuestión es que las cartas no llegaron y cada vez se volvían como más turbias. Al igual que en la serie, cada vez las cartas eran pues más turbias y tal. Llegó un punto que evidentemente, pues sí, el marido sobre todo se empieza a obsesionar bastante y empieza a tener mucho miedo. En la historia real no eran 2 hijos, eran 3, 2 pequeños y un adolescente. Y de nuevo aquí lo que ocurre es que también ellos contratan a ex agentes del FBI y detectives privados que no les saben dar pues una contestación. Ellos se ponen en contacto con la familia anterior que estuvo viviendo en la casa 23 años y les dice que sí, que cuando se mudaron pues ellos recibieron una carta del vigilante, pero que durante los 23 años posteriores que ellos estuvieron viviendo en la casa pues que nunca habían recibido absolutamente nada. Esto puede ser verdad o no, quiero decir, si tú vas a vender una propiedad y has ocultado como que tienes un acosador, pues como que muy legal no estarías siendo. Entonces tampoco sé si creerme 100%, porque es como raro que estos propietarios antiguos recibieran una carta al mudarse y luego no recibieran más. Pero también piensas, si hubiesen recibido el acoso que estaba recibiendo esta familia, pues seguramente no hubiesen aguantado 23 años. La cuestión es que ellos no pudieron más y la pusieron en alquiler. Cuando estaba en alquiler, el hombre, el dueño, fue de nuevo a la casa y se dio cuenta de que había una carta de El Vigilante, por lo que ya se le estaba yendo la olla muchísimo diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando? Esta persona no va a cejar el acoso porque parece que están obsesionados con la casa y con la familia que habita en la casa, independientemente de quién sea. Yo pienso que esta persona, el vigilante, por el tipo de obsesión que tenía, quizás lo que no le gustaba es que modificaran la casa, ¿vale? Esto es algo que se da bastante a entender en la serie, como que hay una serie de... como que todos los vecinos y el entorno no quieren que la casa sea modificada porque es como una obra maestra y no quieren pues que la arquitectura sea modificada. De hecho, actualmente, todo esto empezó en el 2014, pero actualmente ya al final los dueños consiguieron vender la casa por un precio bastante más reducido del que ellos pagaron, pero sí es verdad que los vecinos y tal, que este caso al final se hizo bastante mediático, sobre todo en la zona, porque la gente como que no entendía qué estaba pasando, los vecinos se niegan a hablar del tema e inclusive muchísima gente por lo visto evita pasar por la casa porque les da como una sensación rara. De los nuevos propietarios por lo visto no se sabe que hayan recibido absolutamente nada, pero el matrimonio al final vendió a través de una sociedad anónima porque no quería que a lo mejor este psicópata que directamente había amenazado a la familia y a sus hijos en concreto pues supiera realmente la ubicación de ellos. Ellos siguen viviendo en el mismo barrio, pero obviamente en otra ubicación que, como os digo, no se ha dado a conocer precisamente por esto, porque esta familia pues tiene un poco de miedo de que este tipo de acosador pues les siga acosando o pueda averiguar dónde están y sigan con las cartas, porque evidentemente a día de hoy no se sabe quién escribió las cartas, no se sabe de dónde vinieron, ni por qué, ni qué es lo que quería, absolutamente nada. Pese a que no se encontró al, digamos, autor de las cartas, sí es verdad pues que uno de los vecinos fue acusado de ello, pero fue absuelto. El hermano, o sea, esa persona a día de hoy ha fallecido porque falleció en el 2019. Y también pues se hicieron varias, digamos, análisis de las cartas y pensaban pues que podía ser una persona mayor. También otra sospecha que había era pues que a lo mejor uno de los compradores que había competido con el matrimonio para llevarse la casa, al no conseguirla, pues obviamente se había vuelto como celoso y había intentado pues de alguna manera aterrorizar y amargar la asistencia a la familia por el único motivo de que ellos habían conseguido la casa y él no. Y esta es toda la información que hay. Tampoco se ha podido mucho de qué tratan las cartas porque las cartas tal cual son, se muestran en la serie. Entonces es mejor que veáis la serie y veáis pues las cosas tan perturbadoras, raras, que sí daban a entender pues algunos rituales extraños pues que se daban en las cartas. Eso lo podéis ver perfectamente en la serie. A día de hoy ya no hay ningún problema. Y bueno, pues sí es verdad pues que a pesar de todas las sospechas de unos y de otros, pues no se sabe qué es lo que ocurrió y quién fue. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas disfrutado y yo te digo lo de siempre, y es que hagas la triada, que es me gusta, comparte, suscríbete.
También puedes ayudarme con el botoncito del corazoncito con el símbolo del dólar, que es para que le dones a esta creadora, y también haciéndote miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Te advierto que tengo 2 canales donde subo contenido exclusivo en esos canales, que es Madame Oscurite y Cocina con Darkness, aunque Cocina con Darkness quizás lo cierre porque no me da la vida para tanta cosa. Así que nada más, aquí nos vemos todos los días, ya sea por vídeo, directo o short, también me puedes seguir por mis redes sociales. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.